con un tema que dejamos pendiente de la primera parte del libro, cuando apenas empezábamos a ver cómo iba a funcionar esto de Aprende en Casa, y fue el primer tema que viene en el libro, que es la guerra en el mundo. Para poder trabajar con la guerra en el mundo, debemos entender que los seres humanos siempre las civilizaciones, sobre todo ya los seres humanos cuando están organizados, han querido extender su territorio o han querido tener la posesión de los recursos naturales. Y esto es porque esos recursos naturales les dan ventaja o les dan la posibilidad de dominar a otras regiones. Entonces la guerra en el mundo no es pues nada nuevo. Desde el inicio de las civilizaciones se presentó. Con el Imperio Romano sucedían guerras, en Egipto sucedían guerras, en Mesopotamia sucedían guerras, en lo que conocemos como las civilizaciones Acadia, Sumeria y Asiria o Siria, había guerras. Entonces la guerra es algo que ha sucedido a lo largo del tiempo y que, bueno, pues hoy en día demuestra que hay países que son potencias económicas y militares por precisamente tener un aparato de guerra muy importante, como lo son los Estados Unidos de Norteamérica, como lo son los rusos, como lo son los alemanes hoy también. Entonces vamos a ver este tema que es interesante. Entonces, por favor, van a poner la fecha del día de hoy, 15 de enero de 2021. El tema es la guerra en el mundo. Vayan anotándolo, por favor. Pueden hacerlo también en un documento de Google, pueden hacerlo de manera electrónica. Saben que les recibo en esos aspectos, ¿vale? ¿Puedes repetir el tema? La guerra en el mundo. Ya, maestro. Ok, vamos a empezar. Jóvenes y personas que están viendo de nueva cuenta este canal y sus videos, sean bienvenidos a una serie de videos ahora relacionadas en esta línea con temas de historia mundial. El primer tema que veremos el día de hoy será el mundo en la guerra actual. Los aprendizajes esperados mencionan que se debe de reflexionar sobre la presencia de la guerra en el mundo actual, además de distinguir entre los conflictos violentos que tienen lugar dentro de algunos países. Ok, entonces para ello les voy a pedir que anotemos estos dos aprendizajes esperados en su cuaderno. Reflexionar sobre la presencia de la guerra en el mundo actual, es decir, no lo que yo les platiqué el antecedente, sino lo que está sucediendo hoy en el mundo. Distinguir entre los conflictos violentos que tienen lugar dentro de algunos países y las guerras entre estados. Ustedes recordarán que el año pasado nos despertamos al inicio del año con una noticia, ¿no? Que era posible la Tercera Guerra Mundial, porque Corea del Norte había declarado la guerra o había hecho algunas declaraciones en contra de los Estados Unidos. Bueno, pues hoy vamos a reflexionar precisamente sobre la presencia de la guerra en el mundo actual. Algo que nos permitió pensar mucho en las consecuencias de la guerra fue justamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, muchachos, porque terminó con el lanzamiento de 2 bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki en Japón. Esas bombas atómicas destruyeron prácticamente todas esas ciudades y no han permitido que la radiación que hay en esos espacios se haya regenerado la vida en esos espacios. Entonces, la reflexión que se hace sobre la presencia de la guerra en el mundo, en ese aspecto muy particular, es que no nos conviene a los seres humanos hacer la guerra. ¿Por qué? Después de estos 2 ataques, los países empezaron a formular el cómo iban ellos a obtener las armas para poder defenderse. Y desarrollaron unas bombas más potentes que las bombas atómicas, desarrollaron bombas de hidrógeno, pero se dieron cuenta que si ellos utilizaban esas bombas en contra de algún otro país,
Entonces, lo que iba a suceder es que podían destruir a más de la mitad del mundo, si no es que al mundo entero. Y esto no era por la cuestión de que la bomba destruyera a todo el mundo, sino porque podía levantar tal cantidad de nube, de polvo, de desecho material, que podían volver a la Tierra y podía no permitir el desarrollo de las plantas o de los animales. Por eso es tan importante que nosotros hoy reflexionemos acerca de la presencia de la guerra en el mundo actual, ¿vale? ¿Ya tienen los 2 aprendizajes esperados? Ya, maestro. No, espere. Ya. Ya, profesor. Espera. Ya, maestro. Ok, te espero un miliminuto. Buenas tardes, profesor. Buenos días, profesor. Es que apenas me acabo de incorporar y es que como anda fallando el internet, pues no, apenas me acabo de unir y ¿qué hay que hacer? Por favor, copia el tema, la guerra en el mundo actual, y los 2 aprendizajes esperados. Gracias, Si no profesor. lo alcanzas a hacer, Daniel, por favor, toma una captura de pantalla para que podamos avanzar. Sí, profesora. Ok, voy a avanzar. Y las guerras entre estados. Así que sin más, comenzamos. Maestro, ¿Cómo es la guerra? el video ¿A qué nos está referimos en cuando- Classroom. Sí, Gracias. de nada. Jóvenes, la guerra. Término al que nos referimos cuando decimos que es la lucha entre personas o entre naciones que derivan en luchas o batallas. De esta podríamos decir que siempre ha estado presente, en gran medida a la necesidad de los seres humanos de adquirir territorio, también bienes o poder simplemente. Así que podríamos decir que como la coreografía del payaso de rodeo, hacerlo siempre ha estado en nuestra naturaleza. La guerra Ok, entonces, hacer la guerra siempre ha estado en la naturaleza del ser humano. Y vamos a poner el concepto de guerra, por favor, en su cuaderno. La guerra es una lucha armada entre 2 o más naciones o entre bandos de una misma nación. Por ahí lo acabo de dejar fijo en la pantalla para que lo puedan ustedes copiar. Entonces, la guerra va a ser una lucha armada entre 2 o más naciones o entre bandos de una misma nación. Ya, maestro. siempre ha estado presente, en gran medida a la necesidad de los seres humanos de adquirir territorio, también bienes o poder simplemente. Ok, entonces son 3 cosas los que nos pueden llevar a la guerra. Anoten eso en su cuaderno. 3 cosas lo que nos pueden llevar a la guerra. Número 1, Adquirir poder. poder, muy bien, adquirir poder. Otro, Territorios. adquirir territorio, muy bien. ¿Y el tercero? Por agua. ¿Por las qué? Por agua. Por los recursos, por los bienes o los recursos. Perfecto, porque, por ejemplo, pudieran ver a 2 países peleando por petróleo o por ver a un país querer entrar a otro por los recursos de madera que tiene. O, como dice su compañero ahora, con el asunto de cómo se ha ensuciado, cómo hemos venido contaminando el agua, que un país quiera invadir a otro por controlar el recurso del agua que tiene, ¿no? O, por ejemplo, también se da mucho la invasión del territorio cuando los países quieren, obtener recursos, por ejemplo, del mar. Y entonces se meten en sus barcos y pescan en un mar que no les pertenece. Monse, lo que había comentado es que se dan guerras por la cuestión del agua o por la cuestión del petróleo, ¿vale? Ok, entonces, ya que tenemos eso, vamos a avanzar. Así que podríamos decir que como la coreografía del payaso de rodeo, hacerlo siempre
ha estado en nuestra naturaleza. La guerra siempre ha estado presente, y aunque la relacionemos muchas veces con el pasado, hoy en día existen conflictos a nivel internacional. Conflictos que deberían de ponernos a pensar sobre la situación en la que se encuentra el mundo y el peligro que estas batallas o estas luchas representan para la humanidad. Es por ello que hoy en día existen instituciones que promueven la paz, tal es el caso de la ONU. Ok, voy a detenerme aquí y vamos a hacer dos anotaciones. La primera es que la guerra siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. La guerra siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Nosotros ya vimos cómo, por ejemplo, se dieron las batallas de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y eso era la guerra. Y lo hacía por conquistar mayor cantidad de territorio. Ya vimos también cómo las monarquías hicieron la guerra en contra de los países que querían convertirse en repúblicas. También vimos... como Napoleón que hizo como que guerra para poder conquistar países. Exacto. O por ejemplo, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que fue un conflicto interno con la finalidad de quitar a la monarquía del poder. No sean malitos. Alguien repítame lo que les dije que escribieran para Jocelyn. Era, ¿Cuál? la guerra siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Ok, les agradezco mucho. La guerra siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Y me voy a restar tantito porque hay otro dato que quiero que veamos. Peligro que estas batallas o estas luchas representan para la humanidad. Es por ello que hoy en día existen instituciones que promueven la paz, tal es el caso de la ONU. Ok, ahí estaba una. Existen instituciones que promueven la paz como la ONU, así van a poner. Existen instituciones que promueven la paz como la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. ¿Existen qué, perdón, maestro? Instituciones que promueven la paz como la ONU, Organización de Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, o simplemente ONU, tiene el firme propósito de evitar una tercera guerra mundial. Esta se fundó directamente después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Entre otros propósitos, su función es ser un mediador entre conflictos que presenten países, y la mayoría de los países en el mundo están inscritos a esta gran institución. Con esto podrías pensar que hoy en día no existen conflictos. Ok, pónganme en el chat, por favor, ¿para qué sirve la ONU? Todos en el chat, acuérdense que aunque se repitan las respuestas es para obtener la participación. Perfecto, muy bien. Excelente, para evitar la guerra. Exactamente, el fin primordial de la ONU es evitar una tercera guerra mundial y promover la paz, evidentemente. Perfecto, muchachos, ya todos pusieron su participación, ¿verdad? Ok, Sí. me regreso entonces. Esta gran institución. Con esto podrías pensar que hoy en día no existen conflictos. Y tal como la ONU pensó cuando nació, podrías decir, nada puede salir mal. Pero no todos siguen las reglas de la ONU, o no completamente como se debería de hacer. Y hoy en día la paz es un tema de aspiración lejana. Muchos conflictos internacionales que se originaron tras la Segunda Guerra Mundial persisten hasta nuestra fecha. La disputa entre India y Pakistán por el territorio de Cachemira. Ok, ese anótenlo por favor. Es uno de los conflictos actuales. La guerra entre la India y Pakistán por el territorio de Cachemira. Ya vieron a Cachemira, ya está en rojito. Y se lo están peleando todavía India y Pakistán. ¿Lo puedes ¿Sí? ¿Alguien me ayuda, por favor?
Dijo que la guerra entre la India y Pakistán por Cachemira. Perfecto. La guerra entre India y Pakistán por el territorio de Cachemira. Y luego aquí, bueno, pues va a haber muchos factores que van a influir. Por ejemplo, la India tiene una religión que es budista y Pakistán, pues son en su mayoría musulmanes. Entonces, empiezan también a generarse las guerras por origen religioso, por querer convertir a la gente o por creer que estas personas que tienen esta religión no tienen el derecho de tener un territorio. La confrontación entre Palestina e Israel. Ok, aquí va otra, la confrontación entre Palestina e Israel. Pónganle coma, la confrontación entre Palestina e Israel. Pakistán por el territorio de Cachemira, la confrontación entre Palestina e Israel y las fricciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ok, aquí está otro, las fricciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y aquí está lo que yo les decía. Corea del Norte está cerca de Japón, vean. Aquí está Hiroshima. Corea del Norte es el país que ha amenazado a los Estados Unidos con que va a seguir produciendo armas nucleares. El conflicto, las fricciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ese era el que te faltaba, el que había mencionado. ¿Quién me dijo? ¿Ricardo? Sí, Ricardo. No, uno antes de ese. El conflicto entre Israel y Palestina. Ok, continúo. Además de los conflictos internos de países como Siria, Venezuela y Uganda. Y dentro... Ok, fíjense bien, ahí son conflictos internos de Venezuela, Siria y Uganda. Por favor, esos anótenlos abajito, punto y aparte pongan conflictos internos de Siria, Venezuela y Uganda. Conflictos internos, Siria, Venezuela y Uganda. Siria, Venezuela y ¿qué? Siria, Venezuela y Uganda. Es como Siria, Venezuela y Uganda. Y dentro de todos estos problemas, hoy hablaremos de dos especialmente. La guerra civil en Siria y la guerra que aconteció entre Estados Unidos contra Irak. La guerra en... Ok, entonces vamos a ver qué hay de la guerra en Siria. Ok, ahí pongan un subtítulo, la guerra en Siria. Siria explota en el 2011 a través de un movimiento que exigía llevar al país democracia para tratar de terminar con una dictadura familiar. Al ver esto... Ok, ¿por qué se genera la guerra en Siria? Por una dictadura familiar. Para quitar una dictadura familiar, perfecto. ¿En qué año? En el 2011. Ok, ¿Me entonces puede por favor, repetir la frase? esos dos datos van a colocarlos en su apunte. La guerra civil en Siria se propicia para quitar una dictadura familiar en el año 2011. ...el país democracia para tratar... Voy a regresar tantito, aquí está. Hoy hablaremos de dos especialmente. La guerra civil en Siria y la guerra que aconteció entre Estados Unidos contra Irak. La guerra en Siria explota en el 2011 a través de un movimiento que exigía llevar al país democracia para tratar de terminar con una dictadura familiar. Al ver esto, el presidente con cara de píxel, Al-Assad, reprimió violentamente a los manifestantes y a partir de ahí se encuentra un punto medular en esta guerra. Empezó una guerra civil. Para comprender este suceso que hoy en día acontece, es importante ver los siguientes datos. Siria es un país con enormes yacimientos de petróleo, por lo cual la hace muy atractiva para que otros países intervengan en ella.
La mayoría de su población es musulmana, pero no todos son iguales, y podríamos mencionar las dos más importantes. Los chiíes son representados por el gobierno de Al-Assad, pero ellos son una minoría en comparación a los suníes, que abarcan la mayoría del territorio. Los rivales directos del gobierno, los rebeldes, tampoco son un solo grupo, existen varios de ellos. Los más fuertes son los afiliados al Estado Islámico, conocido como ISIS, que en su objetivo busca tener un gobierno común para todos los musulmanes. Pero este grupo, lamentablemente, se ha hecho famoso por sus métodos sanguinarios de combate, que van desde... Ok, me voy a regresar para que tengamos algunos datos, ¿vale? Me voy a regresar hasta acá. Van a notar por qué se da por qué es atractivo el país de Siria para las guerras. Por las grandes Petróleo. Perfecto, entonces vamos a anotarlo así en el cuaderno. Siria es atractivo para otros países debido a el petróleo. Siria es atractivo para otros países por el petróleo. Ya, maestro. Ya, maestro. Ok. Lo cual la hace muy atractiva para que otros países intervengan en ella. La mayoría de su población es musulmana, pero no todos son iguales. Ok, la mayoría de la población es musulmana. La mayoría de la población es musulmana. Y anoten por ahí, 13% de chiíes, ahí está en la pantalla. ¿13% de 13%. chiíes? Ajá, chiíes, ahí está. Coma. Y podríamos mencionar las dos más importantes. Los chiíes son representados por el gobierno de Al-Assad. Y los suníes, el 70% de suníes. 70% de suníes. Ya, Pero ellos son maestro. una minoría en comparación a los suníes, que abarcan la mayoría del territorio. Los rivales Y pongan el 10% de cristianos. Hay muy poquitos cristianos ahí en este territorio, ¿sale? en comparación a los suníes, que abarcan la mayoría del territorio. Los rivales directos del gobierno, los rebeldes, tampoco son un solo grupo, existen varios de ellos. Los más fuertes son los afiliados al Estado Islámico, conocido como ISIS, que en su objetivo busca tener un gobierno común para todos los musulmanes. Pero... Ok, van a poner que hay rebeldes, existen rebeldes que son islamistas radicales y que conforman lo que conocemos como ISIS. ¿Cómo, ¿Es un profesor? qué? ¿Islamistas qué? Radicales, está ahí en la lámina que está en la pantalla. Islamistas radicales que son conocidos como ISIS. Ya, maestro. Esos son los rebeldes, ¿eh? Son parte de los rebeldes. Ahora, déjenme les digo que estos rebeldes islamistas radicales son capaces de entrenar a las personas y esas personas ponerse bombas a la cintura y explotarse ellos mismos con tal de obtener una victoria o un avance, pero siempre en función o siempre mencionando a su religión o a su Dios, en este caso Alá.
Entonces imagínate que exista una persona que sea capaz de explotarse a sí misma, para terminar con, no sé, por ejemplo, un presidente o con una serie de senadores de otro país, porque con eso ellos sienten que van a obtener el poder en esa región del mundo. Evidentemente, ISIS, como movimiento islámico, Amaris, tiene diferentes espacios de territorio. Uno de los espacios de territorio en donde opera ISIS es Irak. Entonces, vamos a pensar que los musulmanes, que son prácticamente la religión que los une a todos estos movimientos radicales, los musulmanes radicales, o los islamistas radicales, tienen diferentes objetivos. Por eso es que, por ejemplo, hay otro país que es musulmán, que es Afganistán, en donde también existe estas células de ISIS. Pero este grupo lamentablemente se ha hecho famoso por sus métodos sanguinarios de combate, que van desde el secuestro hasta los atentados terroristas contra otros países. Este conflicto comienza a ser de interés a nivel internacional. Países como Estados Unidos, Arabia Saudita y Francia han apoyado a los rebeldes, mientras que el gobierno sirio ha sido apoyado por países como Rusia, Líbano e Irán. Se estima que esta guerra ha cobrado la vida de alrededor de 400,000 personas. 12 millones de personas han tenido que mover de su lugar, son desplazados, y la mitad de estos, 6 millones, han tenido que salir de su país. Ok, entonces aquí tenemos un pequeño resumen. Ya tenemos que está ya en 2011 en el nuestro. Ya tenemos que exigía llevar la democracia también. Ya tenemos que sigue pasando, es necesario saber algunos datos. Siria es un país contra, sí, también gobierno contra rebeldes. Por favor, eso sí no lo tenemos en nuestro apunte. Este conflicto se da entre el gobierno y los rebeldes. El otro que van a notar es, los rebeldes también tienen subgrupos, pero los más fuertes son del Estado Islámico, conocido como ISIS. Los rebeldes también tienen subgrupos. ¿Cómo, profesor? Los más fuertes son del Estado Islámico, conocido como ISIS. Ya, maestro. Ok, continúo. Me voy a regresar un poquito para que vuelvan a escuchar esos datos. Se estima que esta guerra ha cobrado la vida de alrededor de 400,000 personas. 12 millones de personas han tenido que moverse de su lugar, son desplazados, y la mitad de estos, 6 millones, han tenido que salir de su país. Llegando a este punto de la explicación, tal vez estés pensando que la historia es cosa del pasado, que lo que lees en los libros no tiene nada que ver con lo que tú vives y que está muy alejado de tu realidad. Pero quiero que pienses en algo. Hace un año, ¿dónde estabas? Tal vez vives en la misma casa. Las cosas en tu familia nada han cambiado. Tal vez sigues teniendo las mismas amistades, que es lo más probable que puede pasar en un año que cambie realmente tu vida. Bueno, ahora imagina si en un año cambiara tu vida de esta forma. Here it comes. Arming clashes with British. Ammunition against get shot. Airstrikes on rebel position.
lista para el portal. Ok, díganme, por favor, Jimena, ¿qué es lo que acabas de ver? No sé, entonces no te escuchamos, Jime, y ya veo que sí tienes abierto tu micro, pero a ver, vuelve a abrir. Ah, ya, ahí, exacto. ¿Ya? Ya. Lo que vi es que la niña estaba en una guerra de cómo estaba su familia a cómo estaba ahora. Que, Ok, por ejemplo, ya no era lo mismo a como era antes. Cambió mucho. claro. Ángel, no seas malito, por favor, tu participación. Rafael, por favor. En el video vi que una niña cumplía años y después fue pasando el tiempo, pasó un año y hubo una guerra y primero se vio ahí que perdió a su papá y luego lo encontraron los soldados, la llevaron a un hospital y ahí una enfermera le dio un pastel de cumpleaños porque tenía ahí una velita. Ok, Amaris, ¿te imaginas? Ahorita nos vas a decir qué es lo que viste, pero ¿te imaginas cómo podría cambiar tu vida si en nuestro país hubiera una guerra? Pues sí, porque, bueno, aunque no ha habido una guerra, pues todo lo de esta pandemia. O sea, hace un año estábamos en la escuela, estudiando en presencial y ahorita pues solamente estamos con la tecnología. Pues sí, definitivamente sí cambió, pero no fue por una guerra. Y si fuera por una guerra, pues estaríamos peor que ahorita. Claro, imagínate, por ejemplo, yo ahorita que dices de la pandemia, hubo un año en particular en Inglaterra en donde la gente caía muerta al piso por la cuestión de la contaminación y tenían que llevar mascarillas. Y entonces, como hoy tenemos que llevar cubrebocas para no infectarnos de una enfermedad que se llama COVID-19, y cómo hoy pensamos que no nada más las guerras pueden acabar con la humanidad, y no estamos hablando de algo violento. Es decir, no es que llegue alguien a golpear a las personas, pero sí es muy violento el que de pronto las familias empiezan a perder a miembros de la familia en una pelea con un agente invisible como lo es esta enfermedad, ¿no? Entonces, una de las ideas de este tema es que reflexionen acerca del por qué nosotros no tendríamos que apoyar estas acciones de guerra y cómo es que no quisiéramos vernos involucrados en una situación de estas en el futuro. Porque yo veo a muchos niños muy entusiasmados cuando hablan, va a ser la tercera guerra mundial, yo quiero ver. Si supieran toda la cantidad de vidas que se pierden y la cantidad de tragedia que se vive alrededor del mundo, no lo dirían. Hay algo bien cierto, muchachos. Nos sucedió con el sismo, con los sismos del 19 de septiembre. Muchos alumnos, muchos niños iban a las escuelas, nunca habían tenido un temblor tan fuerte como el del 19 de septiembre, y entonces lo que hacían era, en los simulacros, correr, aventarse, gritar, jugar, ¿cierto? Y no fue hasta que en este 2017, que fue este otro temblor, muchos ya lo tomaron en serio y dijeron, creo que sí puede suceder algo grave y creo que sí puede haber muchos muertos en un temblor como el que estamos viviendo. Entonces yo les invito a que reflexionen en cómo podemos hacer para tener un mundo mejor en ese aspecto, ¿vale? Bien, lo que resta del video lo voy a dejar corridito para que podamos terminar la sesión. Les voy a pedir, por favor, que vayan tomando nota. Es decir, de lo más importante. No vayan a escribir todo, vayan escribiendo lo más importante. Total, el diario.es
Rami, un desplazado sirio de 37 años, comenta lo siguiente: recibimos una tienda hace 4 meses para mí y mis 6 hijos. ¿Tú puedes creer que nuestro sueño haya sido conseguir una tienda? Todavía pienso que vivir bajo los bombardeos es más digno que vivir así. Si una bomba te cae, entonces te mueres en el acto. Pero aquí estamos muriendo cada día, cientos de veces. Morimos de frío, de enfermedades y de hambre. Es por eso que hoy en día, como les menciono, el tema de paz es una aspiración lejana. El siguiente conflicto a describir es la guerra que se da entre Estados Unidos contra Irak. Esta guerra fue el inicio del siglo XXI. Sus orígenes son los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York por parte del grupo Al-Qaeda, que lo relacionaron directamente con Irak y el presidente Saddam Hussein. Como les digo, los atentados que se dan el 11 de septiembre sirven en gran medida a Estados Unidos para también decir que Irak tenía armas potencialmente peligrosas para la humanidad e invadir. Realmente nunca encontraron las armas, entonces dicen muchas personas que esto simplemente fue una cortina de humo. Bueno, como les digo, el ejército estadounidense entró a Irak y al poco tiempo Saddam Hussein es destituido y ejecutado. Así Bagdad, la capital de Irak, fue tomada por Estados Unidos. Déjenme les digo antes de que continuemos y que vayan tomando notas. Por cierto, después de tanto tiempo y en la modernidad, Saddam Hussein es llevado a la horca, es decir, le ponen una cuerda y lo ahorcan. Y esta imagen sale en televisión a nivel mundial. Imagínate, ¿no? Qué terrible esto. Y esta cortina de humo de la que habla el profesor Jordan, pues muchos de sus papás seguramente les habrán dicho que fue un pretexto de los Estados Unidos para hacer la guerra y para obtener los recursos petroleros de estos países, y de alguna manera dicen que precisamente los ataques a las Torres Gemelas fueron provocadas por los mismos americanos, es decir, ellos mismos se autoatacaron. Evidentemente esto no lo sabremos, por eso es que siempre va a haber diferentes versiones de la historia. De este acontecimiento podremos rescatar algunos datos. Durante el primer año murieron 173 soldados norteamericanos y entre 4.000 y 6.000 iraquíes, lo cual representa un gran número de personas fallecidas por parte del bando de Irak. A pesar de que Estados Unidos instauró un gobierno aliado en Irak, la inestabilidad política y la violencia persistió, ya que aún seguían las guerrillas en movimiento. Hasta el 2010 se calculan alrededor de más de 100.000 muertos, de los cuales el 60% eran civiles inocentes, 37% insurgentes iraquíes y el 3% soldados estadounidenses. En el 2011, el ejército norteamericano decidió por fin retirarse de Irak. Si bien la inestabilidad y la violencia ha disminuido, hoy en día siguen presentes. Hoy en día queda el recuerdo para muchas personas de familiares que murieron a causa de esta guerra de manera inocente. Hoy en día la herida sigue abierta para un país que lo único que busca, en su mayoría, es un poco de paz. Y bueno, el sentido de platicarte estos dos hechos es para que empecemos a diferenciar entre lo que es un conflicto interno y lo que es un conflicto entre dos naciones. Pero para explicarte un poquito más desmenuzadamente cuáles son sus características. Bueno, los internos ocurren adentro del país. Las mismas personas que lo habitan están en disputa porque no están de acuerdo con las leyes, con las opiniones o las acciones del bando contrario o de otras personas, llevándolo a un punto de una lucha armada. Los internacionales se dan entre dos o más países. Estos hechos principalmente se derivan por la necesidad de pelear territorio, recursos o adquirir mayor poder. Como ves, la paz hoy en día aún no se ha encontrado, o no está de la manera realmente como la quisiéramos vivir. Es por ello de la importancia del diálogo ante las dificultades. El poder establecer acuerdos y estar abierto a también cambiar de opinión es de suma importancia para poder coexistir. ¿Te gustaría vivir en un mundo en donde los problemas se resuelvan sin la necesidad de tener que aplicar la violencia? A mí también.
Es por eso que a través del ejemplo que tú puedas dar, podrás en gran medida mejorar tu entorno, mejorar tu familia, tus relaciones y a ti como persona. Recuerda siempre que somos más los buenos y recuerda también que una pequeña buena acción vale más que una gran intención. Jóvenes, hasta aquí el video de hoy. Si te gustaron estos temas y quieres indagar un poquito más acerca de lo que está pasando en Irak y de lo que está pasando en Siria, aquí abajo en la descripción te dejo algunos enlaces a los que puedes acceder. Y bueno, si eres maestro o eres un alumno que quiere aplicar ciertas actividades con la finalidad. Muy bien, hasta ahí terminamos este video de la guerra y finalmente voy a ponerles algo que debieron de haber visto en esta parte de la guerra entre Estados Unidos e Irak. Le voy a adelantar porque es de un noticiero y tocan varios temas, entonces le voy a adelantar a la parte en donde más o menos inicia. Público número 1 de los Estados Unidos, Osama Bin Laden. El 28 de septiembre del 2001, apenas 2 semanas después del atentado de las Torres Gemelas, en una entrevista a un diario de Pakistán, Osama Bin Laden negó categóricamente haber formado parte de la trama. A fines de diciembre del mismo año, en un video difundido por la cadena Al Jazeera, dijo de manera ambigua que habían pasado 3 meses desde los bendecidos ataques contra la integridad global, contra América, la cabeza de los infieles. فينبغي على كل مسلم بعد هذا الحدث وبعد أن تحدث كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء برأس الكفر العالمي بوش ومن معه وقد خرجوا أسرا وبطرا برجالهم وبخيلهم وقد أيدوا علينا حتى الدول التي تنتسب إلى الإسلام على هذه الفئة. Más tarde, ya en 2004, aseguraba haberlo planificado con Mohamed Atta, considerado el cerebro del atentado. سأحدثكم عن الأسباب وراء تلك الأحداث وسأصدقكم القول في اللحظات التي اتخذ فيها هذا القرار تتفكروا فأقول لكم علم الله أنه ما خطر في بالنا ضرب الأبراج ولكن بعدما طفح الكيد وشاهدنا ظلم وتعسف التحالف الأمريكي الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين ولبنان تبادر إلى ذكر ذلك وإن الأحداث التي أثرت في نفسي بشكل مباشر Así era Bin Laden, saudí que se fue a las montañas de Afganistán para combatir la invasión soviética en los años 80 y que se convirtió luego en el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Bin Laden siempre se manejó con habilidad para tener un discurso ambivalente respecto de casi todos los grandes atentados. Por un lado, los elogiaba como si fueran parte de su red o como si de él hubieran salido las indicaciones. Por el otro, negaba cualquier relación y se contentaba con elogiar a aquellos que lo realizaban. Esta laxitud llevó a que los organismos de inteligencia ¿Eso era Mohamed? rápida casi todos los atentados a Osama Bin Laden es la. que cualquier grupo pudiera formar parte de esta red inmaterial e inorgánica. Él. Muy bien, pues hasta aquí voy a dejar el video porque prácticamente se me ha terminado el tiempo para poder estar con ustedes.
antes de terminar, quisiera yo que Diana nos dijera, Dianita, abre tu micrófono y platícanos, ¿qué te hace pensar este último video que vimos? Yo, profe. Abre tu micro, Diana. Abre tu micro porque lo tienes cerrado, Diana Michelle. Que si Ahí hubiera... ¿Ya se escucha? ya. Sí. Ok. Pues... No sé, que... Yo, maestro. ¿Está difícil, Diana? Sí, un poquito. Yo, profe. No te preocupes. Deja primero participa a Ángel y luego a Maris. Ángel, rápido para que podamos tomar la lista. Si ¿cómo era? Big Laden. Si era Big Laden. Bin Laden. Ah, Bin Laden. él dicen que si él hubiera atacado las Torres Gemelas, hubiera atacado todo el país de Estados Unidos. Puede ser, Ángel, sí. ¿A Maris? Bueno, que había mucho odio entre esos dos países, o sea, no odio, sino era como una venganza económica de que lo había amenazado de muerte y por toda la gente que estaban contra ellos y entre ellos dos era más odio y venganza. Y déjame decirte algo, a Maris, ahorita que colocaste por acá el mensajito, y todos por la cuestión económica, es decir, hoy vamos a tener que tener mucho cuidado por la cuestión de cómo vamos a salir adelante en el ámbito económico en nuestro país. Pero bueno, por favor, vayan poniendo su nombre, empezando por apellidos, por favor, para poder tomar la lista del día de hoy. Recuerden que tiene que ser antes de que concluya la grabación para que pueda yo tener el registro de todos y conforme lo vayan colocando pueden irse despidiendo. Nos vemos la siguiente. Hasta luego, maestro. Lindo fin de semana. Suben su resumen, por favor. Cuídense mucho. Adiós, maestro. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego, maestro. Que tenga buen día. Hasta luego, maestro. Gracias igualmente. Hasta luego, profesor, que le vaya bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Tenga lindo Cuídate, día. Ángel. Hasta luego, Igualmente, profe, que tenga cuídense mucho. una semana. Lindo que sea el fin de semana. Gracias, Carla. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestro. Nos vemos, Caro. Cuídate Hasta mucho. luego, Nos vemos maestro. mañana. Y Anita, que estés muy bien. Mándeme. Hasta luego. Hasta luego, Lo Angélica. que Cuídate. hicimos ayer, ¿por dónde se lo entrego? Por favor, ya te escribí, Zaira, en donde me pusiste el post. Tienes que aceptar la solicitud de la clase, del nuevo Classroom que hice de vida saludable. Adiós, maestro. Te dejé la clave, digamos que en el Classroom, en donde está el mensaje de la entrada a la sesión en línea del día de hoy. Sí. Búscalo en donde me dejaste el mensajito, ahí dejé el código y dejé la liga para que puedas unirte, ¿vale? Sí. Gracias. Gracias. Tengo habitación de vida saludable. Ok, Angie, no seas malita, igual podrías ver en el Classroom de aquí de historia, dejé yo el enlace, véanlo, por favor. Si no, te mando a tu correo más al rato la invitación, ¿vale? Sí, gracias. Cuídense mucho, nos vemos. Adiós, que tenga un bonito día. Igualmente.
Deme un segundito, ¿eh? Estoy cerrando la sesión